Ok. Edmundo, buenas tardes. Buenas Willy, tardes, Julito. ¿Cómo está? Y Jorge Mora, que bien, acabo de llegar. bien. Jorge Mora y Willy, si se pueden dejar ver, o Jorge Mora, si coloca la foto, fabuloso. Acuérdate que esto no es solamente la presentación para hombres de valor, sino en el canal nuestro de YouTube, o mejor, el canal de YouTube también tiene como, en este momento ha llegado a tener 3.000 vistas, lo cual es muy bueno, ¿no? Muy Hemos bueno. llegado a Dios 3.000, mío. muy bueno. Sí, señor, O voy sea, a subirlo. el Buenas tardes a demográfico no es todos. solamente las 14 o 30 personas que están aquí, sino las 3.000 personas que nos han visto ¿Cuál es en la el corbata? canal de YouTube Hombres de Valor. Hombres de Valor 40 le colocamos. Y 40 pues tiene una simbología especial bíblica que Oh, el después pastor hablaremos de Héctor. ella. Después hablaremos de ella, ¿ok? Porque hoy la presentación es del Pastor Fernando. Capítulo 7, Mientras, ¿no? pónganse en cuarentena. En cuarentena, correcto. Bueno, Doctor Héctor Lemus, buenas tardes. Buenas doctor tardes para Héctor, ¿cómo está? todos. ¿Cómo le acaba de ir, Buenas tardes para todos. Doctor, Dios le bendiga. Qué doctor? bueno verlo. Adelante, pastor. Oramos, oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Qué privilegio que nos das de reunirnos. Qué lindo grupo, Señor, que nos permites tener en comunión, poder aprender, Señor, y especialmente este libro de las revelaciones. Pero hoy te quiero dar gracias por cada uno de los participantes, especialmente por la vida del pastor Gio que cumple años. Gracias, Señor, por este varón. Señor, lo bendecimos por un año más. Gracias, Padre, por la salud, por la vitalidad, por el vigor, Señor. Bendecimos a la pastora Gloria, Señor, también en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en su cuerpo, Señor, de ese accidente y declaramos, Señor, que tú lo guardas, la proteges, la cuidas, la restauras, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta hora quiero bendecir a cada hombre de valor en el nombre de Cristo Jesús. Darte gracias por sus familias, darte gracias por sus generaciones venideras, darte gracias, Señor, porque lo que hacemos en este grupo marca un antes y un después en nuestras vidas. Gracias porque estudiar la palabra es la mejor inversión de tiempo que podemos tener. Yo te doy gracias, Señor, te alabo, te glorifico. Te entrego, Señor, todo lo que el pastor Fernando, Señor, ha preparado, Señor, que lleva tiempo, lleva, Señor, por supuesto, análisis, lleva, Señor, un exhaustivo y detallado, Señor, y pormenorizado detalle. Te agradecemos por eso, por la dedicación y lo bendecimos, Señor. Ayúdanos a ayudarlo, Señor, en esta exposición y que podamos aprender todos juntos. Gracias, gracias porque lo has llamado en este tiempo a enseñar el libro de las revelaciones y no solamente a nosotros, sino también a su comunidad de fe. Gracias por eso, gracias porque es un llamado, es un fuego que nos colocas en nuestro interior para poder llevar adelante, Señor, el libro tan rico y poderoso que es el libro del Apocalipsis. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Amén. Capítulo 7, entonces vamos a hablar de los 144.000 sellados. Es un capítulo importantísimo. Al final vamos a tener una sorpresa maravillosa. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El 4 es el número de la tierra. 4 ángeles, y terminó el capítulo 6 donde el Señor nos hablaba de 4 caballos. Y encontré una perla que quiero entregárselas. Imagínense que hay 7 naciones árabes que tienen los 4 colores de los caballos de Apocalipsis. Así que son el color negro, el color blanco, el color rojo y el color verde, porque no es un amarillo, es un verde donde, recuerda que yo les hablaba de que quedaban pálidos y quedaban como desmayados de ese color verde, como de cáncer, como de agonía. Esos países de la Liga Árabe que tienen esos 4 colores son Emiratos Árabes, Jordania, Kuwait, Palestina, Siria, Sudán y Libia. Coincidencias no creo. Dios permitió que esos colores de los caballos nos mostraran esas naciones que el único propósito que tienen ellos es erradicar, sacar a Israel de la tierra. En el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 7 nos habla de 4 ángeles en pie
sobre los 4 ángulos de la tierra en el mundo, deteniendo algo porque algo iba a suceder. Sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de Dios, que era un tiempo de, cuando habla de los 4 vientos de Dios, es un juicio de Dios que viene sobre la tierra. Yo les dije a ustedes que en el capítulo 6 no era la ira de Dios, sino la persecución satánica hasta los 4 jinetes, pero ya en el 5º sello vimos las almas de los decapitados, para Julito que no estuvo, pero él la escuchó la otra vez, y el 6º sello, hoy estamos en ese sello. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este? ¿Qué están haciendo los ángeles? Detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dios detuvo el viento del juicio porque venía algo importante. Vi también a otro ángel, un 5º ángel, entrar en escena, que subía de donde sale el sol, el nacimiento del día, el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Aquí aparece el sello del Dios vivo. Importante esto. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, o sea, les ordena a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Iba a haber un... ¿Quieres compartir algo serio? No, solamente ese es importante, ¿no? Sellado en la frente de los siervos de nuestro Dios, porque después viene la explicación de eso. Perfecto. La Biblia me habla de un sello y Dios usa las cosas del pasado para colocarlas en el presente para que tengamos una referencia. Lo que decía Julito antes de comenzar con respecto a ese discípulo que le falló al Señor. El sello que le colocó Dios a Adán en Génesis capítulo 4, versículo 15, dice que le colocó un sello para que no lo mataran. Ahora, ese sello quiere decir que le pertenecía a Dios. No porque Adán hubiera hecho cosas buenas, sino porque Dios iba a colocar un sello sobre Adán, que es propiedad de Dios, del Señor, para que no lo mataran y para que pudiera traer esa descendencia. Ahora, estos 4 ángeles están diciendo que van a sellar a todos los siervos de Dios. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sello va a ser en la frente. Es un sello específico para poderlos identificar en un tiempo que va a suceder una angustia, una tribulación, una angustia que el hombre jamás había visto. O sea que ya entramos en este sello, 6º sello, a la verdaderamente y la ira de Dios, porque fue anunciada en el 6º sello, pero todavía no ha llegado esa gran tribulación. Acuérdense que estamos en la persecución satánica y en el 5º sello vimos muchas personas que habían sido muertas, y por ejemplo el caso dice en el 5º sello de los que estaban en el templo, las almas de los decapitados, de los que estaban gritando que hasta cuándo el Señor no iba a hacer justicia. En este punto, entonces, los ángeles detienen, el ángel detiene a los otros para que empiece un tiempo de sellamiento del pueblo de Israel. Versículo 4 empieza a escribir el número de los sellados. 144,000 de cada tribu, sellados y especifica cada tribu, porque para Dios su pueblo es eternamente suyo y no existe la teoría del reemplazo. Dios siempre amará a su pueblo de Israel. Nosotros estamos ahora por gracia, anoche le decía a mis discípulos, por la misericordia de Dios, ellos fueron endurecidos para que tú y yo entremos, pero el Señor nunca los ha olvidado, como tampoco olvidará a su iglesia. Y dice el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá. ¿Por qué Judá de primero? Si el primero es Rubén. Bueno, Rubén tuvo un problema bastante complicado
que lo podemos ver en Génesis, lo que él hizo con una hermana. Entonces perdió esa primogenitura delante de Dios. Y Judá, pues porque es el león de la tribu de Judá, nuestro Señor. De la tribu de Judá, entonces, y ahora en el segundo lugar, la tribu de Rubén, 12,000 sellados, exactamente igual de cada tribu. Y de la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Manasés es el hijo mayor, de José. Ahora sí cogió, el Señor le regresa la primogenitura a Manasés, porque Jacob prefirió, ¿cierto? Prefirió a José que a Manasés, perdón, a Benjamín que a Manasés, y José le dijo, no, padre, tiene que ser, el mayor es Manasés, pero él dijo, no, lo he puesto a él. Ok, le devuelve Dios la primogenitura, 12,000 sellados de Manasés. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Aquí encontramos, como dice Julito, no apareció Dan. Ahora, yo le voy a dar la apertura a Julito para que nos explique esa teoría que tiene de Dan, y la tenemos, la observamos. Julito, ¿qué pasó con la tribu de Dan? A ver, no, esto es pues un comentario, un aporte muy delicado, muy serio, porque es simplemente un análisis que yo hago cuando leo las escrituras, y es que así como en los discípulos de Jesús, dentro de los 12 hubo uno que lo traicionó a él, que fue Judas, y fue reemplazado, ¿no? Creo que por Matías. ¿Es correcto eso, pastores? Sí. Entonces, en los 144,000 sellados que hablan Apocalipsis, que representan las 12 tribus de Israel, y por el cual ellos van a estar cuidando, ellos son los que van a darle la oportunidad a los últimos gentiles que se demoraron en entrar al periodo de la gracia, por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo, y pues nosotros ya estaremos en el cielo con Él en el rapto. Entonces, no aparece uno de esa tribu, que es Dan. Entonces, lo que yo interpreto es que de Dan es que posiblemente viene ese anticristo, así como Judas se perdió, así mismo también Dan no aparece, porque pienso yo que ahí hay algo oscuro en esa tribu, y es reemplazado por Manasés. Entonces, es lo que yo quería como aportar en esto, ¿no? Ok. Y también Jacob dio una palabra profética contra Adán muy fuerte, y esa palabra pues marcó también el destino de Dan. Y Dan no aceptó las tierras que le habían repartido Moisés, y se fue a otra nación y entró ante los filisteos. Despreció la primogenitura, que es exactamente lo que está contando Julito. Él despreció la relación que tenía con Jesús, y entonces tenía que ser reemplazado para cumplir con esos 12 profetas. En el capítulo 21 de Apocalipsis nos habla de que las puertas de la Gran Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, las puertas son los 12 patriarcas de Israel, y los cimientos de la Nueva Jerusalén son los 12 discípulos de Jesús. O sea, puertas y cimientos para establecer esa Nueva Jerusalén. Así que Dios está trayendo entonces la claridad a nosotros como estudiantes de la Biblia, para poder entender el libro de Apocalipsis, como es el final, el broche de oro de la profecía. Teníamos que empezar desde Génesis capítulo 1 hasta llegar a Génesis 21, a Apocalipsis 21, para poder entender todo el panorama. Yo los invito a que alguna vez en su vida hagan todo el recorrido para poder entender esto bien. Entonces está el Señor escogiendo a su pueblo, y hay varias teorías, y estábamos discutiendo ahora con el pastor Sergio sobre los 144,000.
muchos de los judíos dicen que 144,000 ya tienen como 2 millones y pico de personas, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, explica rabinos, judíos rabínicos que creen en el Señor Jesús, que este 14 habla, que los 12,000, perdón, los 12, las 12 tribus, habla del número 12 de gobierno, pero miles es de todo el pueblo, del completo del pueblo. Entonces es una medida figurada. ¿Y en qué me baso yo para decir que no van a ser solamente 144,000? Pues en Romanos 11:26 dice que todo Israel será salvo, todo, porque Dios perdonará los pecados de su pueblo Israel cuando llegue ese momento de la gran tribulación, de lo que va a empezar a partir de este capítulo 7 que vamos a entrar. Entonces, Dios nunca ha desechado a su pueblo, lo ha tratado fuerte, pero ahora el Señor viene por él. Sigamos entonces adelante, hablando sobre las tribus. Josué, perdón, en Génesis 48, vamos un poco a Génesis 48, donde analizamos qué fue lo que pasó. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Y versículo 17 de 48 dice que viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el segundo de José, le causó ese disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Dios tiene un orden y lo que él estableció que naciera primero era Manasés, y ahora entonces lo estamos viendo aquí en la lista. Vemos entonces a Manasés en el versículo 6, y de la tribu de Manasés hay 12,000. Esto nos habla del infinito amor de Dios. También nos habla de que viene un proceso de sellamiento de los judíos, porque va a venir una ira tremenda y el Señor va a salvar a su pueblo en medio de esta tribulación, pero todavía no es la grande tribulación. Y antes de desarrollar ese fuego de la gran tribulación, el Señor marcó a cada uno de los judíos que para él ya estaban elegidos de antemano, en la doctrina de la elección, de la que habla Romanos 8, de que tú y yo fuimos elegidos por Dios, fuimos predestinados, la elección de Dios. Tú y yo llegamos a los pies del Señor por la elección de Él, por la predestinación de Él, no por buenas obras de nosotros. En el capítulo 9, versículo 9, comienza entonces la descripción de lo más importante para nosotros, la iglesia, porque en los primeros 8 versículos está hablando del pueblo de Israel y de cada tribu hasta completarlas completamente. Y dice el versículo 9, después de esto, mire, después de haber sellado. ¿Me permite hacer una acotación? Claro, antes de pasar al versículo 9, para complementar, me gustaría por ahí leer una perlita también que encontré, como dice usted, me gusta mucho eso, ¿sí? Dale, dale. Ezequiel capítulo 9, verso 4, fíjense lo que dice Ezequiel capítulo 9, verso 4, dice: y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ya Ezequiel estaba profetizando lo que iba a suceder entre el sexto y el séptimo sello, ¿no? Ya lo estaba haciendo allí, ¿no? Ezequiel, cientos de años antes, ya estaba diciendo, van a ser sellados aquellos que claman, aquellos que estaban allí, ¿no? Impresionante cómo eso me impactó. Y después, si vemos en Sofonías 3:13, dice también, me gusta mucho Sofonías 3:13, dice, del 12 me gustaría leer, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Allí está hablando de los 144,000, o sea, el remanente de Israel. Y a mí me impacta porque
yo afirmo una vez más lo que usted dijo al principio, querido pastor, que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Imagínense que una de las claves fue el reparto de tierras que Dios hizo a su pueblo, a las tribus. Y media tribu de Manasés quedó del otro lado del Jordán, al oeste. Y sin embargo, así todo, le reparte el sello en forma proporcional. ¿Por qué? Porque son su pueblo elegido. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto y otra vez hago hincapié en lo que dijo el pastor Fernando al principio, que no nos engañemos, nosotros estamos por gracia, pero el pueblo del Señor es el pueblo de Israel. Eso nada más, querido pastor. Yo te agradezco, Pastor Sergio, y yo les dije al pastor antes de comenzar una charla que tuvimos con el pastor, con Alfonsito, que me gustaría mucho la intervención del pastor Sergio, de cualquiera de ustedes, porque lo hacemos más ameno, ampliamos los conceptos. En la multitud de consejeros hay sabiduría, maravilloso. Gracias, pastor Sergio. Y si alguno de ustedes quiere participar, maravillosamente. Entonces, volvemos al versículo 9. Después de esto, miré y aquí una gran multitud. ¿De dónde salió esta multitud? ¿Qué es lo que está pasando con esa multitud? La cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. O sea, está hablando del Cordero Pascual, está hablando al pueblo de Israel, que lo entendían que era el Cordero Pascual, de la salida del pueblo de Egipto a través del Cordero que fue inmolado para que salieran en libertad con Moisés. Y que tenía vestidas ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, está hablando de una cantidad de gente que estaba ya en el cielo y vestida de ropas blancas. Está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel que había pasado después del sello, o sea, la plenitud del pueblo de Israel. Comentarios teológicos y bíblicos dicen que el pueblo de Israel, cuando comience toda esa tribulación, serán sellados completamente y no importa en qué forma van a morir, ya están en el reino de los cielos. Pero aquí, de este versículo 9, está hablando directamente de los que quedaron en el capítulo 6, los que murieron, los que estaban versículo. Aquí, en el versículo exactamente, el versículo 5, capítulo 6, versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. En ese sello quinto murió toda esta gente. Y también vemos en el capítulo 7 la cantidad de personas que vienen de pueblos, naciones, tribus y lenguas. O sea, no es el pueblo de Israel, son todos los gentiles. Está hablando entonces aquí del rapto, En este momento ya nos está dando forma de que es el rapto, porque escucha esto, Dios no colocó a su iglesia ni a su pueblo para morir antes de para ser exterminados en la gran tribulación. No, él habló de sacarlos antes para la redención y sacarlos antes de la destrucción. Es muy claro entonces para nosotros. Y clamaban a gran voz, versículo 10, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así que está sentado en el trono el Padre, está hablando de Israel. Y Cordero está hablando de la iglesia, los que fuimos lavados con la sangre de Jesús. Aquí está entonces la gran nación, digamos así, el gran pueblo de Dios, tomado del pueblo de Israel y tomado de las naciones, pueblos, lenguas, naciones, todos los gentiles de los cuales tú y yo estamos ahí. Digámosle un amén, gracias Señor, porque no lo merecíamos, estamos ahí. Si una persona nació en el pueblo de Israel, pues tiene origen por su árbol genealógico, pero diga usted, Fernando Barberi, Julio Barberi, ¿por qué teníamos que estar ahí? Solamente por gracia, por misericordia y por la elección de Dios a nuestras vidas. O sea, eso tiene que ser un motivo de mayor gratitud. ¿Y qué lo están haciendo ellos? Están adorando al que está sentado en el trono, que está el Padre. Escucha, el Padre está sentado en el trono y el Cordero todavía está al lado, porque al final vamos a ver un cambio de posiciones de ellos dos. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Te estás dando cuenta de la relación entre salvación y adoración?
Te estás dando cuenta de la salvación y la adoración. Si tú y yo somos salvos, debemos de vivir una vida de adoración al Señor en gratitud. Por eso Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, exacto, pastor. ¿Y puedo acotar algo ahí para agregar? Claro que sí, mientras usted toma agua. Esta adoración tan maravillosa que me explica ahí está representado donde termina el versículo 9, dice, y con palmas en las manos. Esa era una representación de la adoración. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo entra a la entrada triunfal sobre el borriquito? Entran y habían palmas, porque esa era la representación de la adoración. Allí estamos nosotros, como decía usted, ¿no? Este remanente que va a entrar, salida de la gran tribulación, pero en adoración. Adoración, qué tremendo, ¿no? Ahí cuando dice con palmas en las manos está representando que vamos a estar adorando, o sea, muy bueno lo que usted dice. Una cosa es salvación, y la otra es la adoración. Nosotros vamos a estar adorando constantemente. Pastor Sergio, gracias porque a mí iba a saltar algo importantísimo. Nosotros creemos que es el Domingo de Ramos. No, Señor, no es el Domingo de Ramos. Es la fiesta de los tabernáculos del pueblo de Israel. Nada que ver con las palmitas de nosotros. Yo cuando estaba chiquito me decían, pues yo soy de apellido Ramos, no necesito llevar ramos allá. Nada que ver con eso. Mira, la fiesta de los tabernáculos, ellos cogían la rama de una palmera, que es un signo de la dependencia hacia su Dios, y esa palmera se llama lula. Y ellos cogían 6 palmas para después levantarlas al tiempo y decirles al norte, al sur, al este y al oeste, y hacia arriba y hacia abajo, y adoraban a Dios durante un tiempo en el tabernáculo en la fiesta de los tabernáculos. Y el número 6 quiere decir la gracia de Dios. O sea que muy diferente a lo que nosotros pensábamos que eran las palmas con las que estábamos dando la bienvenida al Señor, cuando Él entró a Jerusalén en el burrito y todo el mundo le colocaba las palmas. No, ellos no estaban con hojas, ellos eran palmas de una palma que se llama lulá, y ellos lo utilizan hoy en día. Yo no sé si Julito lo vio en los tabernáculos en el pueblo de Israel. Es de las fiestas más maravillosas que pueden celebrar. ¿Lo viste, Julito? ¿Nos comentas algo? Bueno, no, lo que les quería decir es que, bueno, como ahorita muchos hombres, muchas personas están viendo por YouTube, a nosotros no se nos puede olvidar, siempre hay que recordar esto, que nosotros de la mejor manera que podemos darle gracias a Dios, gracias al Señor hoy en día en vida, por la salvación que tenemos, es orar todos los días por el pueblo de Israel, porque ellos están siendo retenidos, como dice en la palabra que siempre lo menciona en Romanos 11:25, donde dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos, que ha cometido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pónganse ustedes a pensar que no hay un pueblo más limpio, más sano y que haya permanecido en amar a Dios como lo ama el pueblo de Israel. Ellos son digamos, la comunidad que verdaderamente ama a Israel. Entonces, pónganse ustedes a ver donde Dios ya se les hubiera revelado a ellos y ellos ya se hubieran ido para el cielo. ¿Qué va a pasar con esta cantidad de gentiles que han sido rebeldes y que no han entrado a la gracia del Señor Jesucristo? Entonces, los que nos están escuchando en este momento deben de correr rápidamente a reconocer a nuestro Señor Jesucristo y a entrar a esa familia de la fe. Y si no has entrado, pues tienes que acudir rápidamente, porque va a llegar ese día en que vamos a ser raptados y los que van a terminar increíblemente son los judíos. Entonces, orar por los judíos todos los días, por el pueblo de Israel, además de orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, orar porque de allá vino el Mesías, orar porque de allá vino la palabra, la Torá, la Biblia, orar porque de allá vinieron los discípulos, los apóstoles, orar porque de allá está el remanente. O sea, hay muchísimas razones para que nosotros en nuestro tiempo de adoración incluyamos al pueblo de Israel.
y más aún en estos tiempos que todos sabemos por las noticias que está siendo atacado por todos los enemigos árabes que él tiene. Eso quería aportar. Ok, Julito, entonces estamos en el tiempo de la plenitud de los gentiles y lo dice el versículo 9. Y La oportunidad. ¿Ah? Estamos en esa oportunidad todavía. Sí, todavía no se ha cerrado esa oportunidad del tiempo de los gentiles, pero en el versículo 9 ya se cerró. Después de esto miré aquí una gran multitud, ya la iglesia está allá. Entonces, seguimos adelante en el versículo 11, dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Mire que estaban todos los ángeles, estaba la corte celestial, ya estaba todo en el cielo. Era el tiempo de la victoria de la iglesia, la victoria del pueblo y la proclamación de Jesús como el Cordero de Dios y ahora como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese versículo 11 hay cantidad de cosas para describir. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Tiempo de adoración suprema. Los 4 seres vivientes, una pregunta que nos hicieron Alfonsito, tiene que ver con las figuras de Cristo en los 4 evangelios. Y muy clara, león, hombre, águila y buey. Y son figuras de Cristo en los 4 evangelios, porque los 4 evangelios que nos describen quién es Jesús es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No es que sean los evangelistas, son figuras de Cristo, esas 4 seres que están ahí en el trono. Y adoraron a Dios. Versículo 12 comienza con un amén. Ese amén en el cielo está hecho. Así es, Dios lo dijo. Y el amén del versículo 12, ese versículo nos termina con otro amén, diciendo, la bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Al Padre. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Nuestra identidad está en los cielos, somos del reino de los cielos. Lo que nosotros hablamos o decimos tiene que ser conforme a lo que está en la palabra de Dios. Somos ciudadanos del cielo y aquí vemos como todo en el cielo dice la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchaba yo algo. Cuando nosotros hablamos con Dios y le decimos todas estas cosas, Él se siente feliz y agradado y se reconocen lo que yo soy. Pero cuando tenemos esas oraciones lastimeras, tristes, eso no le agrada a Dios. Pero cuando nosotros levantamos el nombre de Dios, le decimos sus cualidades y podemos cerrar esa oración con un poderoso amén, como está aquí en el versículo 12, la gloria toda reposa en el Dios de la gloria. ¿Cuántos me dicen amén? Como dice en la iglesia, ¿cuántos me dicen amén con el dedito arriba? Eso. Ahora, entonces uno de los ancianos habló, después de semejante tiempo de adoración y de alabanza en la plenitud de todos los llamados de todas las épocas a adorar a Dios, uno de los ancianos habló. Ese anciano, muchos piensan que como está el león de la tribu de Judá, es Judá. Judá, el patriarca Judá, digámoslo que sí, no pasa nada. Judá dice, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Hace una pregunta para ver si entienden de dónde vienen. Y entonces yo le dije, ¿quién? Pues el que está escribiendo, Juan. ¿Qué le dice? Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú estás aquí con él en el cielo, lo sabes todo. Yo apenas vengo de la tierra en acto de misericordia, ya tú sabes todo. Y él me dijo, él le dijo, digámoslo aquí, el patriarca Judá, estos son los que han salido de la gran tribulación. No dice de la grande tribulación, sino la gran tribulación. Acuérdense que yo les dije que en Apocalipsis capítulo 6 estábamos en una persecución satánica que era incitada por los demonios, pero que no había llegado la ira de Dios. Si usted quiere saber cuándo llega la ira de Dios, sígame en los capítulos 8, 9 y 10 de Apocalipsis, porque ahí sí se va a desarrollar la ira de Dios. Pero la ira de Dios, quiero ser enfático, no va a caer sobre el pueblo de Israel y sobre la iglesia, porque no va Dios a pasar a la ira a su pueblo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, mis amados, porque la ira del Padre vino sobre Jesús en la cruz para que tú y yo seamos sus hijos, sus herederos. ¿Cómo nos va a meter a la ira? Nos hubiera mandado a los infiernos. ¿Cuántos me dicen amén? Sí, amén. Sí, claro.
La ira no puede ir sobre la iglesia, ya la ira de la iglesia cayó sobre Jesús. El justo por el injusto. Hubo la sustitución, hubo la reconciliación, hubo la propiciación y hubo la redención. Toda la ira del Padre cayó sobre Jesús. Y tú y yo somos salvos de la ira. Lo mismo que el pueblo de Israel. Por eso dice, pastor, ahí, al terminar el 14 que usted estaba leyendo, y dice, y han lavado sus ropas y le han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está lo que usted está diciendo. Amén, hermano. Amén, Sí. amén. Por eso le volteó la mirada. Entonces, yo gracias, pastor Sergio. Se me adelantó, pero bien, vamos bien. Estamos conectados. Entonces, le dice Juan, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Cómo hace un judío o cómo hace un gentil ahora convertido al cristianismo para entrar a los cielos? Lavando sus vestiduras con la bendita sangre de Jesús. Mira, hay tres cosas interesantes que yo aprendí en estos días. Fuimos salvados de algo, ¿de qué? Del pecado. Por algo, por la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para ser siervos de la justicia y anunciar el reino de los cielos. ¿Cómo la dejo? Y aquí lo vemos. Han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Yo los invito, mis amados, a que tengan muy claramente el derramamiento de la sangre del Señor y no tengan por inmunda la sangre del Señor volviendo a revolcarse en el pecado. No vuelvan a eso, porque es que cuando yo no estimo la sangre del Señor, yo blasfemo el nombre del Señor y contristo al Espíritu Santo, porque Él derramó su sangre. 26. Léalo. Hebreos 10:26. Por favor, dilo. Esto está muy bueno, así me gusta. Suelten los versículos para apoyarme. Ay, espere. Siga, ahí ya lo busco. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que nosotros, habiendo gustado la salvación tan grande, volvamos a los rudimentos de la ley y volvamos a ofender a nuestro Dios y volver a colocar el cuerpo de nosotros unido a una ramera? Por Dios, no puede ser. Porque la sangre del Cordero nos emblanqueció y ahora estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué no nos mantenemos desde este momento con la sangre bendita del Señor en sus corazones y seamos dignos del supremo llamamiento del Señor cuando llegue a su iglesia a los cielos? Eso, me gusta ese aplauso, pastor Sergio. Suéltelo, pastor, y abra el micrófono. Suelte ese aplauso, pastor. Amén. Sí, amén. Mira, Eso es, Esto es poderosísimo. Aquí lo voy a leer con respecto a los que, digamos, siguen en sus pecados. Dice, Hebreos 10:26, advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o más testigos muere irreprensiblemente. Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea que si hemos recibido la gracia a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de que la sangre lavó nuestros pecados y nosotros la seguimos pasando por inmundo, pisoteándola, pues entonces viene un fuego consumidor sobre las vidas de los que siguen todavía pecando. Hebreos 10:26. Gracias por ese aporte. Ahora mira esto. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda, su tabernáculo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú y yo mantenemos santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor, entonces nosotros estamos listos y preparados para ser siervos de Dios, de la justicia de Dios. Este capítulo, el libro de Apocalipsis, que es la gran revelación de Jesús para nosotros, la iglesia,
tiene que ser un fundamento para una vida cristiana sólida, para siervos de Dios en la justicia. Si nosotros no estamos convencidos de eso, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, porque mira lo que está pasando. Cuando los judíos vieron la llegada del Señor, cuando vieron, Él vino y los perdonó, y ellos vieron la revelación de Jesús como la vio el apóstol Santiago, que es hermano de Jesús, hijo de María, y él lo vio, dijo, Señor mío, Dios mío. Eso es lo que Jesús va a hacer con el pueblo de Israel. Les va a mostrar al que traspasaron, al que mataron al autor de la vida, como lo dijo el apóstol Pedro en el discurso en Hechos 3. Entonces, si ellos cayeron de rodillas, nosotros que ya conocemos toda la historia, ¿por qué no caemos de rodillas? ¿Y por qué no somos esos verdaderos adoradores que el Señor quiere? La pregunta Todos sería, están sirviéndole. Dice Sergio. La pregunta sería, lo que usted está diciendo con lo que dijo Julio, y sé que muchas personas van a ver este video por YouTube, la pregunta sería, ¿estás cuidando tu salvación? Dejo. ¿Es para ti importante? ¿Eres un ciudadano del cielo o eres un habitante de la tierra? ¿O miras la tierra como las gallinas o levantas la mirada como el águila? ¿Tú qué eres? ¿Una gallina o un águila? La gallina come de la tierra, el águila se remonta a las alturas con Dios. ¡Wow! Esto es muy tremendo porque es que estamos hablando del reino de Dios, de la eternidad. Amados, Rafaelito, voy a hablarle a Rafael. Rafael es eternamente amado por Dios. La vida de Rafael es muy poca en la tierra. Rafael será un hijo de Dios, gobernando con el Señor en las naciones y con una vida que traerá gozo al Señor por la eternidad. ¿Cómo no vamos nosotros a contemplar esto, a meditar? Y lo que dice el Salmo, le servían de día y de noche y en su templo y están sentados sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dios ha extendido su tabernáculo en la tierra para la iglesia. La protección de Dios está sobre su iglesia. Ahora está sobre su pueblo ya en la eternidad. Pero aquí en la tierra, en el capítulo 8, va a comenzar algo terrible. Y yo le decía a mi iglesia, si tú y yo sabemos lo que va a pasar y con tantas personas que tenemos en la familia, que no van a ser raptados, sino que van a recibir la ira de Dios, tú y yo no, ¿por qué no salimos? O vamos a cometer el pecado de la omisión. No les vamos a contar lo que ellos van a sufrir conociendo la verdad. Yo no sería capaz de presentarme delante del Señor y decirle, Señor, no le quise hablar a mi vecino, después de yo saber lo que iba a pasar. Ahora, versículo 16, ya no tendrán hambre, no tendrán sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿En dónde? En los cielos. Pero ¿dónde está siendo pastoreada la iglesia? En el Salmo 23, el Salmo de la oveja, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Alfonsito nos lo recordó, nada me falta, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, pues si muero no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por la vida eterna. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Mira, mi amado, yo me he propuesto en 21 años que ninguno de mis hijos, de mis discípulos, deje de aprenderse el Salmo 23 de memoria, el Salmo 1 y el Salmo 91. Se lo saben de memoria. Yo empiezo a hablar y ellos recitan conmigo. Porque es que es el Salmo de nosotros. No dice que vamos a estar con Él por la eternidad y que en la casa del Señor moraremos por largo tiempo, por la eternidad. Ahora, quiero decirles algo. Aquí terminé, pero tengo algo de lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Y le quiero decir algo. Regálenme 5 minuticos, ¿sí? ¿Me lo regalan? Ok. 2 cosas antes de la ira. Primera, sellar al pueblo de Israel. Lo vimos en el capítulo 7. Antes de la ira, el Señor lo coloca el sello a todo su pueblo de Israel, a los 144,000, toda la nación en la frente. Punto 1. Segunda, la iglesia será raptada. Ahí lo vemos. La iglesia está con vestiduras blancas en los cielos. Ahora, viene un pacto
del anticristo con los hombres. ¿Por qué? Porque en el momento se va a levantar. ¿Por qué no vamos, pastor, a la palabra de Dios, a Tesalonicenses capítulo 12, pastor Sergio? Segunda Tesalonicenses 2. El pueblo, la manifestación del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Sería bueno que todos vayáramos allá. Segunda de Tesalonicenses 2. Capítulo 2, sí. La manifestación del hombre de pecado. Dime. Manifestación del hombre de pecado. Sí, capítulo, ok. Entonces, mira, va a haber un pacto del anticristo con los hombres. Ahora, en ese momento se va a construir el templo de Israel en Jerusalén. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse la abominación desoladora. Veamos, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, oramos, hermanos, ¿sí? Que no dejéis mover fácilmente. Exacto, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa es una señal tremenda, la apostasía, donde todo el mundo empezará a irse. Ahora está creciendo el antisemitismo y está creciendo la apostasía. Y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Cuando la iglesia sea adaptada, en ese momento empezará el anticristo y empezará el templo de Jerusalén será colocado por un falso Mesías. Y también el anticristo destruirá, después de que el anticristo haga el pacto con Israel y se den cuenta, ellos, los que están ya después aquí en la gran tribulación del pueblo judío, se darán cuenta que no es el Mesías verdadero. Y entonces destruirán ese pacto y será un tiempo de mucho, la aflicción de Jacob. Allí entonces reaccionarán, pero también dice, el anticristo, dice pastor, el verso 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí está hablando del anticristo. Perfecto. Entonces el pueblo de Israel se dará cuenta que ese es su falso Mesías y va a hacer guerra contra ellos y entonces empezará el gobierno mundial del anticristo. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que conocer. Imagínate que el anticristo destruirá también a los musulmanes, al Islam. ¿Por qué? Porque él no va a aceptar una religión. Y entonces el que va a acabar con el Islam es el anticristo, porque él quiere un gobierno, no quiere religiones, o sea, ni los judíos, ni los musulmanes, pero los musulmanes, los árabes, tienen un solo pacto. ¿Cuál es la característica del Islam y de los musulmanes y de los que son, lo único que quieren es matar a los infieles? Matar a los infieles. Cuando las personas piensan que Alá es igual a Jehová o a Yahvé, no saben lo que están diciendo. Alá no es un Dios, es falso. Mahoma no es un profeta, es un movimiento político que ha tomado la forma de religiosidad, pero es contrario. Pero el que los va a acabar es el anticristo. Y tanto en el libro de Daniel como en Segunda de Tesalonicenses, que lo acabamos de leer, y como Mateo, el Señor habla de la abominación desoladora, que está en consecuencia del capítulo 7 que estamos leyendo. Cuando habla del Cordero en medio del trono, él está haciendo salvación, está haciendo fidelidad hacia su pueblo y está gobernando. Me adelanto diciéndoles, por favor, para que entremos mucho más con conocimiento, léanse Apocalipsis 8, Apocalipsis 9 y Apocalipsis 10, porque esa sí es la ira sobre el mundo. Y léalo desde la perspectiva que usted ya está en el cielo. Y lo que va a pasar aquí, anímese a compartir, a predicar, dejar el sillón, dejar la comodidad, que el Señor le recorte la comodidad y salga a trabajar, salgamos a trabajar, porque los tiempos son, redimir el tiempo, son angustiantes. En esta forma he terminado. Dios me lo bendiga, gracias por escuchar. Abrimos los micrófonos
Y aquí tenemos los panelistas. Yo quiero hacer una pregunta, pastor. Sí, señor. Gracias. Gracias. Ahí mismo en Tesalonicenses, en el capítulo 8 que decíamos, perdón, en el 2, en la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Sí. dice el versículo 13. Usted lo estaba leyendo ahora, escogidos para salvación. Sí, pero nosotros tenemos, sí. Ok. Nosotros dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y usted al empezar esta charla de hoy dijo, porque nosotros hemos sido predestinados. Usted lo dijo así. Amén. Entonces, pastor, yo le quiero preguntar, ¿somos nosotros más no predestinados? ¿Y el resto de la humanidad qué pasó? ¿No fue escogida, no fue predestinada? Ok, Romanos 8, mi amado. Sí, Venga conmigo a Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. 8, 29. Sí, ¿cómo Veas es? el versículo 29 y el 30. Romanos 8, versículos 29 y 30. Si lo tiene ahí. Porque a los que antes conoció, ¿qué significa eso? Antes conoció, también los predestinó, les fijó un destino para que fuesen hechos conforme a quién, a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, elección, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué significa la predestinación? Hermano, Dios está, este concepto nomás, Dios está en la eternidad, Dios es el eterno presente. Él lo sabe todo, Él no está ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, Él es el eterno presente. Él sabe quiénes lo iban a aceptar y esos estamos predestinados por su gracia, no por obras. Está clara la predestinación. Él en su infinita omnisciencia conoce las cosas de antemano, desde antes de la creación. Ya sabía que el doctor Najib lo amaba, lo iba a amar, y de pura gracia lo amó y lo predestinó, lo llamó, lo eligió, lo justificó y le hizo todo el proceso y lo glorificó. Y también sabía que otros lo iban a rechazar. Exactamente igual. Tú acabas de decir, ¿y por qué a los otros no? Porque los otros no quisieron. Punto. Y el Señor lo sabe. ¿Por qué el Señor dice que habrán dos en una casa? El uno era tomado y el otro no se la ha dejado. Porque el uno vive con el Señor y el otro vive de espaldas al Señor. Una madre le digo, hija, por favor, cuídate esta noche con sus amigos. Digo, mamá, yo voy, hijo, va con Dios, yo no voy con Dios, es más, él no va en el carro. Y se fue con las amigas y los amigos, y entonces tuvieron un accidente terrible. Y dijo, no va con nosotros en el carro. Y cuando volteó el carro, encontraron un panal de huevos completamente intactos, y los 4 muchachos habían muerto. Él iba en el carro, pero ella despreció la voz de la madre de una llamada que caminara con Dios. También conozco una persona que le decían, si Dios quiere, y si no quiere también. Y murió de cáncer por la marihuana, totalmente acabado, un familiar totalmente acabado. Digo, y si Dios no, y si no quiere también, pues ahí está. Bueno, y muchos casos de eso. Entonces hay personas que en su infinita misericordia el Señor nos despertó de la muerte, hermano. Esa es la predestinación. Estábamos muertos en delitos de pecado y nos despertó y nos puso a amarlo. Y hay otros que siguieron dormidos eternamente y no quisieron nada. Entonces siguieron el sueño de la eternidad sin Dios. Ahora, sobre la predestinación, hermano,
yo sigo estudiando, pero eso es lo que me da paz a mí. ¿Tú qué dices, Pastor Sergio? Coincido plenamente en lo que dijiste, pastor, por eso te agregué, ¿no? Muchos rechazan, y eso es que rechazan, es decir, ya no, Dios ya sabía en el kairos de Dios, el kairos de Dios es el tiempo perfecto, ese que hablaba el pastor, que no hay futuro ni pasado, que es el eterno presente, es el tiempo precioso y perfecto de Dios, el kairos. En el kairos Dios sabe quiénes van a aceptar y quiénes no van a aceptar. El mensaje va a ser predicado a todos, pero van a haber algunos que van a aceptar, y esos fueron predestinados. Usted y yo hemos sido predestinados. Usted que está escuchando, la gente que está viendo por YouTube y que aceptó a Cristo, fue predestinada. Dios ya sabía que ibas a aceptar este mensaje. Y hay otros que no van a aceptar este mensaje, lo van a rechazar y esos no fueron predestinados. Pero tiene que ver con un concepto de lo divino, no de lo mental humano. Por favor, no entiendan lo mental humano. Es algo que Dios, en su perfecto tiempo, no en el cronos nuestro, en el kairos de él lo predestinó a usted y a mí. Pastor Sergio, Pastor Fernando, yo pero quería decir algo relacionado con lo que dijo el doctor Jorge Nayib. Yo claro. soy de los que pienso que mis ojos vieron tu embrión. Yo pienso que nosotros nacemos escritos en el libro de la vida. Todos. Todo ser nace inscrito en el libro de la vida, pero cuando la persona rechaza, cuando le llega la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo y lo rechaza y muere, esa persona no aparece, es completamente borrado del libro de la vida. En Apocalipsis dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Entonces yo creo que nosotros sí nacemos predestinados y nacemos inscritos en ese libro de la vida, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de que nos dejen ahí escritos o de que nos borren de ese libro. Exacto, ese es el libre albedrío, Julito. Julito, perfecto. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice, al que venciere será vestido vestiduras blancas, las que vimos ahora en el Apocalipsis 7, y no borraré su nombre del libro de la vida. Estábamos inscritos, lo que dice Julito. Claro. Y entonces uno no se condena por el pecado, uno se condena por rechazar la sangre de Jesús, por rechazarlo a él. El Señor sabe quiénes son esos que están predestinados, que no lo van a borrar. Entonces, mira, un versículo que a mí me ayuda mucho, el doctor Nayib, es: Dios no tiene acepción de personas. Él no hizo a unos para el infierno y a otros para el cielo. Él usó a todos para el cielo. El infierno fue para los demonios, ¿o no, Pastor Sergio? ¿Para quién es el infierno? Eso no es para los hombres, para ninguna criatura. Entonces, Dios no tiene acepción de personas. Todas las personas que llegan a los pies del Señor, ¿usted ha visto que rechace a alguno? Ninguno. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Lo que pasa es que mucha gente llega en soberbia delante de Dios y el Señor no acepta la soberbia. Adelante, pues, otras preguntas. Qué cosa tan bella este grupo, hombre. Encontré el versículo que habla de Dan, que supuestamente en la figuración de las 144.000 sellados no aparece la tribu de Dan. Entonces encontré el versículo en Jueces 18 que dice así: allí los danitas, o sea, los descendientes de Dan, colocaron ídolo tallado para adorarlo, y su sacerdote fue Jonathan, hijo de Gersón y nieto de Moisés. Después los descendientes de Jonathan fueron sacerdotes de los danitas hasta el exilio. Significa que una de las razones por las cuales Dan está por fuera de este sello de los 144.000 es precisamente por el tema de la idolatría. Y apostasía, completamente. Completamente, para tenerlo presente. O sea que, apostasía. Gracias, Alfonsito. ok. Entonces, otros aportes. Ahí está John. Doncito. Voy a hacer una pregunta de una acotación que hizo Julito y voy a parecer muy primario en la pregunta. Hágale. Todos Pero somos es la primarios. siguiente, es que Julito dice que no los condenamos por el pecado, sino por no estar inscritos en el libro de la vida. Entonces, ahí me confundí un poco. Entonces,
¿qué pasa con las personas que están pecando? O sea, tienen que recibir, tienen que recibir castigo, porque entonces no, me confundí ahí. Necesitaría un poco más de ampliación en eso y me perdonan que sea tan primario en esa manera de haber entendido o escuchar lo que dijo Bolito. Lito, No, contesta. lo que pasa, Johncito, es que la persona cuando está en el pecado, a cada persona se le manifiesta el Señor, pero la persona, por no dejar el pecado, por estar dándole gusto a la carne, pues rechaza esa salvación, rechaza esa manifestación de recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Les cuesta mucho trabajo, prefieren andar en el pecado que recibir la gracia, que es la salvación a través de Jesucristo. Es por eso. Es simplemente que rechazan a Jesús por seguir en sus pecados, que es lo que le gusta a la carne. Ok, ya entendí. Entonces, la persona sigue pecando, él solito se va a sacar del libro, él solito se borra. Claro, Claro. claro. Ahora, Él Johncito, desprecia eso que nos ofrece Jesús. Y el Señor nos ha dado esa capacidad que llaman ahí en la Biblia también libre albedrío. Esa Correcto. persona puede ser salva si ella toma su libre albedrío y se convierte que está pecando contra el Espíritu Santo, porque es uno de los pecados contra el Espíritu Santo, de no creerle al Señor. Claro, no, y es que, digamos, en el ministerio evangelístico, que es, digamos, en el que Dios me ha puesto a mí me ha tocado muchos hombres que me dicen, no, pero es que yo no me quiero meter en problemas con Dios porque yo no soy capaz de dejar las mujeres. Entonces, si yo dejo las mujeres, entonces voy a estar metido en problemas con el Señor. Esa persona está literalmente despreciando la gracia. Prefiere estar en el pecado las mujeres. O mire, yo no soy capaz de dejar el trago, yo no soy capaz de dejar estos vicios. Yo no quiero, o sea, no quiero quedarle mal a Dios en el sentido como esa persona lo piensa. Y literalmente están rechazando la gracia, están rechazando la salvación, están rechazando lo que Jesús hizo por él, simplemente por seguir en el pecado, cual sea que sea. Una preguntita, por favor, pastor. Sí, Johncito, anote esta cita, por favor. Primera de Juan 1:9. Johncito, Primera de Juan 1:9. Se la voy a leer. Dice, si confesamos nuestros pecados, lo que está diciendo Julito, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no lo confiesa, ¿cómo lo van a quitar? Confiéselo y Él se lo quita. Adelante, hermanito Juan. Sí, pastor, o sea, una pregunta. Nosotros estamos todos predestinados, entonces es lo que tengo entendido, ¿no es cierto? Claro que sí, diga sí. Okay. Diga amén. Correcto, amén. Y si estamos predestinados, entonces nuestra salvación está radicada únicamente al de que yo determine si yo quiero aceptar a mi Dios nuestro Señor o no, ¿no es cierto? Sí, ¿Y quiénes son entonces los remanentes? El remanente somos nosotros, los que aceptamos. Somos nosotros. El remanente es salvo. El remanente de las naciones y el remanente del pueblo de Israel es el reino de los cielos. La gente del reino de los cielos. ¿Por qué remanente? ¿Por qué la palabra remanente? Estamos hablando de 8 billones de personas. Sí. Y el pueblo de Dios no somos 8 billones. Es un remanente. Es una manada pequeña, es un pueblo escogido, una nación santa, una nación escogida. El pueblo de Israel es un pueblo entre todas las naciones de la tierra. Y ahora el Señor nos está diciendo que toda esa nación irá al cielo cuando Él se manifieste y lleve su iglesia y reconozcan que es el verdadero Mesías. Okay, es entonces, una victoria que nosotros, es un regalo que tú y yo somos del remanente. Okay, pero entonces en resumidas es mi determinación en un momento después de aceptar a Dios nuestro Señor y a Jesucristo como mi Salvador, de que lo pueda rechazar o no rechazar y determinar si yo quiero ser parte del remanente, ¿no es cierto? Y esa palabrita se llama apostasía, y tú tienes todo el derecho en tu libre albedrío de apostatar, dejar de ser siervo de Dios y volver a ser esclavo del diablo. Esa es tu decisión. Exacto, y en este momento el Señor te dice, te borro del libro de la vida. Y ahí Judas viene lo... hizo eso, Judas fue y lo vendió y salió. Okay. Y ahí nuevamente el libre albedrío, ¿no es cierto?
Es que el Exacto, libre Juan. albedrío es paradójico. El libre albedrío es salgo de la esclavitud del diablo y acepto la esclavitud de Cristo. Porque el libre albedrío no tiene ningún ser humano. O usted es esclavo del diablo, del pecado, o es esclavo de Cristo. El hombre no tiene libre albedrío. ¿A quién le rinde el libre albedrío? Se lo rinde al diablo y es un siervo de la iniquidad, o acepta a Cristo y empieza a ser siervo de Cristo y obediente a Cristo, y todas las bendiciones vienen para nosotros. Es así, Juancito, quería aclararte algo. albedrío. No, quería aclararte algo, Juancito, nada más para que quede claro. Es decir, hay una doctrina que mucho tiempo se utilizó que dice salvo siempre salvo. Esto no es así por lo que leyó Julito hoy en Hebreos y por lo que dice la palabra de Dios también ahí en Hebreos 2, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿No? Es decir, nosotros tenemos que tener cuidado de cuidar y no pisotear la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros, porque hay una diferencia, y también le digo a Johncito, ¿no? Es decir, una diferencia es que nosotros pequemos esporádicamente y otra es que andemos en pecado. Son dos cosas diferentes. Es decir, cuando yo decido, como dice Julio, andar en pecado, ahí es donde estoy pisoteando y estoy descuidando esa salvación tan grande. Ahora, de que vamos a pecar, sí vamos a pecar, y por eso está la dispensación de la gracia en este tiempo en donde esa gracia nos alcanza, ¿no? No sé si me entendiste, Juan, solamente para aclarar eso. Sí, gracias, Pastor Sergio, gracias. Yo tengo una pregunta, y es que cabría que mucha gente dice, no, yo sigo ahí como en mi pecado y en mis temas, y en unos añitos ya, ahí sí me organizo. ¿Qué pasa con esas personas como que aplazan eso, presentándoseles en el momento el tema de la salvación con Jesucristo, y dicen, no, como en unos añitos yo ya me ajuicio? ¿Qué pasa ahí? Imagínese donde lo manden a llamar así de repente y así como cuando llegó el COVID, que empezaron a llamar de allá así de repente y él todavía pensando a ver si recibía o no. Yo le voy a contestar a Will con lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un endurecimiento en ellos y quedaron por fuera del plan de la iglesia. Así que esos endurecidos, cuando uno no se da cuenta que está en pecado, está perdido, está sin salvación. ¿Cómo sé yo que soy salvo? Porque me duele el pecado, porque reconozco el pecado. El endurecimiento, ellos dijeron, no, pues que el Mesías no es, él no es el Mesías, eso es un falso, y hablan muchas cosas terribles de Jesús. Entonces esas personas son igualitas. No, yo sigo aquí, como decía un gran amigo mío, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues comió, bebió, se murió y ¡pum! Chao, hasta ahí terminó. Porque estaba endurecido, terminó duro. Es un corazón. Romanos capítulo 1, léaselo por favor. No tuvieron en cuenta a Dios después de todas sus misericordias, y entonces Él les metió una mente reprobada porque hacían cosas que no convenían. Y fueron reprobados porque no aceptaron la misericordia de Dios. Entonces siga pues en pecado y usted no sabe cómo le va a llegar. Pero no es el caso, son sus amigos, ¿cierto? Usted es un hombre de Dios. ¿Quedó claro? Solamente una cosa, pastor, antes de terminar, sé que ya estamos con el tiempo justo, pero quiero decirle a los hombres de valor y a todos los que nos están viendo por YouTube un versículo bíblico que dejé para lo último, ¿sí? Daniel, capítulo 12, verso 4. Daniel, capítulo 12, verso 4. Ustedes saben que Daniel está muy relacionado al libro de las revelaciones, al libro de Apocalipsis, ¿sí? Y dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, etc. Pero ¿qué le dijo Dios? Que cierre el libro. ¿Saben qué estamos haciendo nosotros con Apocalipsis? Somos los privilegiados de estar abriendo, ¿sí?, el libro para entenderlo. Y usted y yo somos parte de esta maravilloso remanente que Dios ha predestinado. Yo le felicito por estar acá, realmente. Pocas personas, pocos hombres, pocos sacerdotes de familia hacen lo que están haciendo
ustedes con nosotros aquí. La verdad que les felicito, y a los que están mirando también por YouTube, les felicitamos, ¿no es cierto, pastor? Gracias, hermano. El versículo que me transformó a mí hace 39 años es Daniel capítulo 12, versículo 3. Y yo me propuse estar en ese lugar. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Tú quieres ser una estrella en el firmamento o una estrella apagada en el infierno? Tú decides. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Miles de Julito, ciérranos en oración, por favor. Excelente, excelente. Para todos los que estamos aquí, una confirmación de que somos salvos y todo es cuando compartimos el evangelio a otras personas. Cuando no compartimos el evangelio a otras personas es porque todavía estamos dudando si somos salvos o no. Cuando uno es agradecido y sabe lo que tiene, lo comparte. Así que los que de pronto están por ahí, que les da temor compartir el evangelio, empiecenlo a hacer y verá como ustedes empiezan a sentirse mucho más seguros de que tienen esa salvación ya completamente en su ser. Bueno, Padre del cielo, en esta mañana, en esta noche, Padre, estamos aquí nuevamente, Señor, en esta cita, Señor, en esta reunión que tú nos has regalado, Señor, y gracias por todos los hombres aquí de valor, gracias por los que están aquí en directo, Señor, y gracias por los que van a escuchar esto en indirecto, Señor, en el canal de YouTube, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por la revelación, Señor, que tú le das a nuestro pastor Fernando Barberi, Señor, a nuestro pastor Sergio, Señor. Gracias por todo lo que nos brinda, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el pueblo de Israel, Señor, al cual le debemos tantas cosas, Señor. Oramos por la paz de ellos, oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz de Israel, oramos para que seas tú guardando y cuidando a todo judío que se encuentra en este momento en toda esta tierra, Señor. Bendícelos y protégelos, Señor, porque sabemos que tú tienes, Señor, un propósito grande, Señor, en la vida de ellos, Señor, para lo último de la creación, Padre Santo. Ese remanente, Señor, que viene de parte de ellos, Señor, los sellados, Señor, los 144,000 representando, Señor, a esas tribus de Israel, Señor, bendícelos y guárdalos para hasta el final de los tiempos, Padre Santo. Así que te damos gracias, bendice a nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros trabajadores, Señor, todo lo que emprendamos, Señor, te pedimos que lo bendigas, Señor, y que nos dé, Señor, siempre tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Tengo una aclaración para hacerles. Están pendientes las 18 preguntas, no se nos han olvidado. Lo que pasa es que hoy no nos alcanza el tiempo, vamos a dejarlo para de hoy en 8 días, yo creo, ¿no es cierto, Fernando? Y responder las preguntas de hoy en 8 días, las tenemos montadas ya en un PDF, y lo mismo que tenemos el mapa para hablar algunas cositas que ya se han hablado a lo largo de estos 7 capítulos, porque las preguntas han venido de las personas que nos siguen de YouTube y de algunos de ustedes también. Entonces tenemos esas preguntas y tenemos las respuestas que nos mandó Fernando para poderlas seguir. Así que de hoy en 8 días las miramos, y miramos el mapa también de las 7 iglesias. Entonces eso queda pendiente para hoy en 8 días. Terminamos hoy el capítulo 7 y la tarea entonces es el capítulo 8. Fernando, para tener claro, 9 y 10. Lectura del capítulo 8, 9 y 10. Sí, porque ya empieza el juicio, ya empieza la gran tribulación. Okay, perfecto. Y nos va a servir de base para evangelizar, para trabajar, para esforzarnos, para ser valientes. El reino de los cielos es de los valientes y ellos lo arrebatan. Amén. Amén. Bueno, Feliz noche para muchas todos. gracias. El mundo, Feliz Héctor, noche para todos. Alvarito. Buenas noches a todos. Chao. Muchas Pura gracias. vida. Feliz noche. Pastor, Chao. muchas gracias. Buenas noches. Juan, Oye, el mundo. Chao, Julito. Chao, El mundo. nos vemos. Muchas gracias, Chao. Fernando.